La compra de tu viaje al mejor precio. Despegar.com. Metete ya o bajate la aplicación. Despegar.com. Ahorrá con Despegar. Armate las mejores vacaciones en estos días de descuento. A ver. Días de comprar y ahorrar. Despegar.com. Viajar con más descuentos es posible. Las cifras que más duelen. Hasta que no aparecen los números señalando lo evidente, la pobreza parece estar invisibilizada para la clase política argentina. Para el macrismo, pesada herencia. Para el kirchnerismo, un producto de las decisiones de los últimos meses. La solución a la pobreza claramente pasa la generación de puestos de trabajo de calidad. Nunca hubo un salto tan grande de la pobreza como el que está viendo ahora. Es decir, que Macri multiplicó la pobreza, se muestra indignado, le echa la culpa a otro, no da soluciones. Eso se alcanza si se comparte esto que es tan central entre toda la población, que es la educación. No puede ser que en la mayor llanura del mundo, productora de los mejores alimentos del mundo, tengamos 30% de pobreza estructural, que significa desnutrición. Esto es un escándalo moral. De 1974, que teníamos el 4% al 32,2% hoy, significa que la dirigencia política tendría que preguntarse en general qué es lo que ha hecho con la Argentina. Las dirigencias de mis generaciones han fracasado. Soy parte de una dirigencia de mierda. ¿Qué sintió cuando cerró el informe y vio que 1 de cada 3 argentinos es pobre? Un gran impacto y una gran bronca, ¿no? Porque uno dice, esto podría no pasar, ¿no? De haber discutido si esto era así o era de otra manera es una cretinada. Argentina, hasta diciembre, era el país más igualitario de la región. Este es el país recibido. Los países no cambian de situación en un mes, 2 meses, 3 meses. La verdad es que lo que se hizo sobre todo últimamente fue sincerar la situación. Hasta las consultoras privadas, incluso la UCA, habla de que Macri hizo crecer 20% la pobreza en unos pocos meses. Alicia Kirchner tenía, digamos, un presupuesto para un 5% o dentro del ministerio si se reconocía. No manejaba un presupuesto para el 5%, manejaba un presupuesto mayor, claramente. En estos 12 años se crearon 5 nuevos millones de puestos de trabajo, que no alcanzó, que no fue suficiente, que faltaba muchísimo para hacer, estamos de acuerdo. Pero no es que todo lo que hemos hecho, todos los gobiernos de la democracia en adelante ha sido todo mal. Después de una década de crecimiento en la República Argentina y tanta plata que han manejado, dejar niveles estructurales de pobreza es realmente un crimen y les tendría que dar vergüenza. Este gobierno tiene un plan y yo les voy a decir cómo salir de la pobreza. Hay que poner las mejores escuelas, los mejores hospitales, la mejor educación, la mejor música en los peores lugares. Hablar de pobreza cero para tener un resultado de que 1/3 de la población es un embuste inadmisible. Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Liliana. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. El ajuste económico también incrementa la cantidad de pobres. Además de los ingresos, tenemos que trabajar muchísimas otras vulnerabilidades que viven las familias en la Argentina. Quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Que tengas cloacas, que tengas agua corriente. Si vos votaste a un gobierno que ajusta, vos también sos responsable de que hoy estemos en esta situación. Las cifras estaban muy alteradas, no había cifras. Y también estábamos en una situación donde la sociedad recibía como inyecciones de plata de una manera insostenible, ¿no? Es como si evaluaras el desempeño físico de alguien que estaba tomando anfetaminas y deja de tomarlas. Entonces decís, bueno, estabas mejor antes, gordo, que tomabas anfetaminas, pero sabés que no. Hablan de muchos años de las cosas mal hechas y de la necesidad de juntarnos para ir reduciendo esto y de cambiar la realidad de nuestro país. Les quiero confesar algo, me va a costar mucho hacer este programa de hoy. Hay gente que está hablando hoy que no tiene derecho a decir lo que dice. Están hablando de gente, están hablando de personas pobres. Están hablando del fracaso de la política de los últimos 20, 30 años. Están hablando de gente que no tiene para las cuestiones mínimas. La verdad que me salen muchos adjetivos calificativos que fuera del aire los diría. Y espero que no se me escapen durante el programa. No tienen vergüenza, son sinvergüenzas. Le robaron la comida a los más necesitados. Sacaron la bandera de los pobres y se cagaron en ellos. Déjense de joder. Déjense de joder. No jueguen con la gente. Ni unos ni otros. Ni pobreza no sé cuánto, ni pobreza nada. Estamos hablando de seres humanos. Y nos siguen vendiendo ¿qué cosa? ¿Qué más necesitamos que nos diga la cantidad de pobres que hay? Es indignante, es una vergüenza. Es una vergüenza lo que han hecho con la gente, con todos los argentinos. Y ahora nos quieren sentir a todos culpables, nos quieren hacer sentir lo único que ha hecho la gente que labura. Veo acá, la gente que trabaja, todos que han aportado, que han
puesto lo que podían a través de sus impuestos, como hace cualquier persona que trabaja dignamente. Y esa plata se la han robado porque no han ido al pueblo y nos han vendido un discurso, 2, 3. Yo creo que es el gran fracaso de la política de los últimos 20, 30 años en la República Argentina. Creo que muchos de los que vienen acá tienen que hacer una culpa. Y acá no estamos hablando ni de maneras de comunicar, ni de un canterito más, ni de un show de no sé quién en tal lugar. Estamos hablando de gente que no tiene para las cuestiones básicas. No jodan con eso. No jodan si los pobres son de uno, son de otro, los otros que los escondían, que decían que estábamos mejor que Dinamarca. Déjense de joder. Estamos hablando de gente que no tiene para comer, que mucha gente la han comprado por 2,50 mangos. Déjense de joder. Perdónme. Te juro que no puedo hacer el programa de hoy. Firmo igual. Pero están hablando de gente, de seres humanos. Si me permitís. ¿Entendés? Firmo. Hasta el año pasado nos decían que los pobres eran del 5%. Totalmente. Por eso hoy... Qué locura. Y a todos, los incluyo a todos, al sistema. A todos. Claro, por eso hoy Duhalde da una frase que no tiene nada de hipócrita, al revés de muchos hipócritas que veíamos. Lo de Duhalde, sí. Esa frase de Duhalde. Está en un informe después. Yo soy... Pero ahí aparecía, decía, yo soy parte de una dirigencia de mierda que fracasó. Y me hago responsable de una dirigencia que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y no tiene que ver con el kirchnerismo, el dualdismo, el macrismo. Tiene que ver con los 30 y pico años de democracia que nos han dejado... Pero ahora los kirchneristas salen a hablar, y como diciendo todos los pobres son de Macri. Macri no pudo amortiguar la pobreza, y es cierto, y creció la pobreza en estos últimos meses. Y hay responsable, porque ahora, ¿sabes qué? Está de moda, se está empezando a poner de moda. Bueno, vamos para adelante. No. Hay responsables políticos. Hay responsables políticos de que haya 14 millones de pobres en la Argentina. El ministerio de Alicia Kirchner administró 283.000 millones de pesos en políticas sociales. Es un fangote de guita, 283.000 millones de pesos. Arrancaron con 6.000 millones en el 2007 y en el 2015 ya tenían por año 82.200 millones de pesos. ¿Qué se hizo con tanta plata? El Plan Nacional Alimentario a Córdoba no, porque era de la Sota. San Luis nunca recibió un peso porque era Rodríguez Sá. Buenos Aires, provincia, no le daban a los comedores escolares por la pelea Scioli-Cristina, Cristina-Scioli, si estaba bien, si estaban mal. Entonces digo, hay responsables políticos. Yo entiendo que hay que solucionarlo, que ahora hay que hacer una línea y empezar a ver qué hacemos con esto. Pero tampoco la onda de, bueno, ya está, no miremos para atrás y arranquemos como si nada hubiera pasado, porque como dijo Duhalde, la dirigencia política y algunos en particular que hablaban ahí son responsables de esto. Padre, ¿cómo le va? Bien. Cuénteme la realidad, porque usted la vive todos los días. Usted ha hablado acerca hasta de amenazas contra su integridad física, contra su vida. Sí. ¿Cuál es la realidad? La realidad que quieren esconder los políticos de los pobres, que no es un número, son seres humanos. ¿Qué hay detrás de ese número? Primero manifiesto mi sentimiento, ¿no? Justamente de indignación. No sé si un cura tiene que estar indignado o no, pero bueno, expreso lo que veo desde hace 8 años en este sector del Partido de San Martín de Buenos Aires y que fue creciendo, ¿no? Hablamos de un año de la misericordia y creo que los políticos han sido inmisericordias. Han llevado adelante políticas que no han contemplado el dolor ajeno y hablan del pobre y no se dan cuenta que están hablando de una persona que sufre, ¿no? El pobre como un abstracto que hay que apoyar y promover, pero que es una persona que sufre. Sufre hambre, sufre frío, sufre falta de trabajo, sufre no tener posibilidades de estudio, de escuela, todo aquello que habla de dignidad del ser humano. Santiago. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? La escucho. No, lo que el padre Alberto dice es así. Pero quiero escuchar a ustedes, a los políticos, ¿cómo van a hacer para cambiar esto? Yo creo que hay un montón de gente con buenas intenciones dentro de la política, no es que todo el mundo es lo mismo. Ahora, el sistema la verdad que no funcionó. No, totalmente, claro que el sistema no funcionó. Hasta el momento no funcionó. Pero ¿sabe qué pasa también? Acá, en todo este tiempo en el que nosotros vemos que se han robado la plata, que volaron bolsos para allá, que volaron bolsos para el otro lado, que sobrefacturaban obras para llevarse la plata, también hubo una justicia ausente. Hubo una justicia ausente a todo esto. ¿Dónde estaban que no actuaban también? Porque la oposición
a veces se te hace muy difícil tener los elementos. Uno sabe que... Pero ¿cómo accedes desde la oposición a todas estas cuestiones en las que el dinero que tenía que ir a un lugar se iba a otro? Es muy difícil a veces. A mí me ha tocado ser ser concejal opositor en alguna ciudad, en mi ciudad. Y vos no accedes fácilmente al control que tiene que haber. Por eso acá... Para esto, para encarar, está bien. Yo felicito que tengamos ahora los datos reales de la pobreza. Pero el presidente no puede decir, a mí júzguenme a partir de ahora. Porque el presidente también tomó medidas que dejaron gente afuera. Y además, él tenía elementos, sabía, porque estaban los estudios de la UCA, en los que también nosotros teníamos acceso, todos los que estamos en la política, buscábamos esos informes y para nosotros eran reales y fieles. Teníamos cómo saber. Por lo tanto, acá nosotros lo que hay que poner es la verdad sobre la mesa, la justicia para quienes han robado y se ha devuelto a la gente, y segundo, los organismos de control. Y transparencia. Hemos votado nosotros en el Congreso una ley de transparencia. Adrián sabe bien de lo que estamos hablando. Adrián estaba presente. La transparencia en los actos de gobierno. Esto es lo que necesitamos. Y también, hace un rato hablábamos antes de empezar, que no se hagan gastos en estos momentos superfluos. Terminemos de fiestas y tonterías. Coincido. Y pongamos las cosas en su lugar. Total. Pongamos la plata donde hay que ponerla. Por favor, saquen, si lo pueden hacer, sacan partidas de un lado para el otro, sáquenlo y pónganlo en esto, en obras que la gente necesita. Yo también, pues Santiago, con total razón decía, bueno, toda la dirigencia ha fracasado, son 20, 30 años de fracaso. Yo digo el sistema en la Argentina, fracasó, sí. como sistema, pero a mí me parece que también hay que reivindicar el valor de la palabra, de la verdad y de la mentira, porque es cierto que durante décadas se han olvidado de estos sectores de la población para llegar a estos índices de pobreza que nos colocan por encima de nuestros compatriotas, de nuestros amigos de la región o hermanos como Uruguay y como Chile. Uruguay tiene 9% nada más y nosotros tenemos más del 30%. Ahora, la verdad es que yo no puedo dejar de darle un valor a la mentira de la que venimos. O sea, a mí no me parece que es lo mismo trabajar sobre la pobreza conociendo que mintiendo. Yo no puedo creer que durante 12 años nos hayan dicho que teníamos pobres 5% y hoy sabemos que tenemos 32%. Y que todavía el señor Kicillof, que había dicho que la pobreza era estigmatizante, hoy diga que Macri generó los 20 que faltan entre el 5 y el 30 o los 25. Realmente, eso en política, en otros países más serios que el nuestro quizá, la mentira es causal de juicio político. No se le puede mentir a la ciudadanía cuando vos ostentás un cargo público. Cristina acaba de decir en Ecuador que la devaluación del 50% de Macri había generado los pobres de la Argentina. ¿Es cierto que en estos 10 meses hay 1,5 millones más de pobres? Sí. ¿Es cierto que la caída del salario por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación generaron más pobreza? Sí, señores, pero del 5% al 32%, explíquenme ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el INDEC, con Moreno, que nos decía que teníamos 10% de inflación y las paritarias cerraban al 25%? Entonces, que me hayan mentido a mi ciudadana, los dirigentes de mi país, desde la más alta autoridad política, Cristina Fernández de Kirchner, pasando por todos los ministros de su gabinete, en cadena nacional, me resulta indignante y no debe ser gratis. Santi, hoy seguimos discutiendo y se están tirando pobres de un lado para el otro. Vos dijiste palabras que yo, cuando ayer escuché el número, dije, no puede ser, porque estamos hablando de un número rotundo. El kirchnerismo queda inhabilitado para hablar de algunos temas en la Argentina, no pueden hablar de corrupción porque fue el gobierno más corrupto de la historia, y el kirchnerismo queda inhabilitado para hablar de pobreza. Si lo hacen desde un lugar que no es creíble. Es como si uno le pide a los que forman parte de la dictadura que hablen de derechos humanos. Están inhabilitados, son unos asnos para hablar de algunos temas, y este es un tema muy serio. Pero yo no pongo a todos en la misma bolsa. El doctor Duhalde, cuando gobernó en la pobreza brutal de Menem y de la Alianza, creó condiciones sociales para tratar de salir. Con las jefas y los jefes, levantamos algunos puntos, laburó Piñanelli, levantaron y pagaron la jubilación. No fueron todos iguales. Acá gran parte de todo esto tiene que ver con la corrupción. Y además, todos tenemos que saber que en un país donde la sociedad tenía un crecimiento exponencial de villas miserias, no es porque la gente viene porque había mucho laburo en las zonas urbanas, porque la gente estaba con muchos problemas de hambre. Entonces me parece que tenemos que trazar una línea, como dice John, y no olvidar. Tendrán que ir a los tribunales, tendrán que ser condenados, le tendrán que sacar todo lo que nos robaron de arriba abajo, pero también hay que poner en un cartel muy grande: jugaron con la gente humilde.
porque con la gente humilde no se jode. Y acá le sacaron la comida, la educación, los derechos. El padre acá cuando vino la otra vez dijo, rompieron el tejido social, nos llenaron de narcotraficantes, nos mintieron descaradamente, pero con un tema brutal. Entonces me parece que ahora los que tenemos una determinada educación o que sabemos identificar qué es lo honesto y lo deshonesto, qué es lo bueno y qué es lo malo, tenemos que saber que hay gente que está inhabilitada. Por más que el señor Kicillof y algunos ridículos digan que dejaron 5% de pobres, no es verdad. Generaron 30. Y Mauricio Macri, su gobierno actual, hoy tiene sobre la mesa responsabilidad por los que se fueron y propia. Ya el número está. Ahora lo que hay que hacer es dentro de un año, si estamos reunidos acá, decir, che, Macri bajó 10 puntos esto, si no, no sirve para nada. Qué horrible, ¿no? Todo lo que estamos pasando ahora y esta indignación parcial de que les molesta algunas cosas, de que Pablo diga quién está inhabilitado, quién sí, déjense de jorobar, cierren la boca, no te interrumpí. Son unos caraduras. Esta antidemocracia, esta soberbia, ¿no? Esta autoridad moral de la cual hablan del peldaño superior, hablando en nombre de los pobres, ¿no? Cuando si en realidad hablamos con los más necesitados, si hablamos de derechos, son los que más ganaron en los últimos años en cuanto a derechos. No tienen, seguramente les pido disculpas a todos ustedes, o la gran mayoría, la misma visión de la realidad de los últimos años que yo. No tienen el mismo recorte de la realidad de lo que se ha hecho en el país. Nos indigna, sí. La pobreza existía, sí. Los números no estaban, no estaban. Pero muchachos, están negando una gran parte de la realidad. Solamente se quedan de manera muy dolorosa y de manera muy cruel con lo malo que ha pasado, que pasan muchas cosas Diego, malas. 30%. Perdóname, Pablo, déjame cerrar una idea de un minuto nada más. ¿De qué hablas? Y es una sola visión. Por favor, yo no te interrumpo. No labures para interrumpirme. No labures para interrumpir. Okay. Trato que razón. Y lo que digo es lo siguiente. El último gobierno, con todas las cosas malas, insisto, desocupación, inseguridad, inflación, corrupción, todo lo que le quieren sumar, ha trabajado para lo que más lo necesitaron en cuanto a derechos, que se han obtenido cientos, miles de derechos, de planes, de programas, de obras. ¿Qué hacen? ¿Te das cuenta? ¿En qué país vivieron? Diego, ¿te das cuenta que es relato eso? No, lo de usted también es relato, Santiago. A mí no te molesta. Te repito una cosa. A mí no me digas, te repito una cosa. Buscame lo que decía la expresidenta de la Nación el año pasado. Y fíjate lo que decía Macri en el discurso de venta de campaña, todo lo que mintió. Pero vos no escuchaste, Macri no pudo amortiguar eso. No es amortiguar. Y te lo vuelvo a decir. Lo aumentó, lo empeoró. No quiero hacer un show de la gente que le está pasando mal. 32-2 no es un número para que se pateen de uno a otro. Es gente que no tiene lo mínimo. La gente la está pasando mal, pero ahora está pasando peor. Y seguimos hablando del kirchnerismo, en vez de reclamarle a este gobierno que está tomando medidas que van hacia la pobreza. Se terminó el relato, sí, por favor. No, se terminó el relato y ahora otro relato. ¿Te gusta este relato? Hubo un sistema mafioso para mantener la mentira. Y por lo visto, bueno, hay gente que quiere seguir enamorado de la mentira y está bien. No lo digo por vos, no lo digo por vos. Y hablamos de la actualidad, córtenla con el relato. Agustín, si murió el relato, si no hay sistema, ¿para qué seguimos hablando? Pará, Diego, calmate un poco porque esto no es para joder. No, pero acá hay pobre, no es para... Está bien, pobre, ahora no hay más. No es para hacer demagogia, dale, Diego, hacé una vez en serio. Agustín Salvia, del Observatorio de la UCA, dijo hoy, tuvimos amenazas telefónicas en nuestros domicilios particulares cuando dábamos los datos ciertos. Quiero que pongan el video de ayer de la expresidenta de la Nación y también quiero que pongan la promesa de Mauricio Macri, de pobreza cero cuando en su campaña también. A mí los presidentes son presidentes de la Nación y pasan. Lo que no pueden joder es con ese número, con la gente. Sí. Lo que digo es que hubo un sistema de aprietes para mantener la idea de las falsas estadísticas que eran ciertas. Te decía lo de Agustín Salvia. Graciela Bebacua, a quien yo conocí, directora del IPC, echada por Guillermo Moreno, la seguían, le decían dónde estaban los hijos, le pinchaban la rueda de sus autos. Eso le hacían a una persona que quería decir cuál era la verdadera inflación. Cintia Poc, la actual directora de la encuesta permanente de hogares, la patota de Moreno, al día de hoy la sigue y le sigue siendo traidora, hija de puta. Gustavo Noriega, periodista especializado, presentó un libro de cómo estaba mintiendo el kirchnerismo con la pobreza, con el INDEC. ¿Qué pasó? Apareció una patota nueva Chicago, mandada por Moreno, en la feria del libro, y rompieron absolutamente todo. Las consultoras que medían la verdadera inflación y la verdadera pobreza, Todesca, Melconian, Bain, Marco Lavagna, fueron multadas por Moreno en 500.000 pesos. Hubo un sistema, Santiago, para mentir. Año 2015, es exactamente un año atrás, nos decían esto, mirá. Pero en realidad, lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre
fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. No fue magia. Sí, por favor. Argentina fomentó una fábrica de pobres en las zonas más vulnerables para someterlos electoralmente en muchos casos. Y lo que hay que tener claro, porque al dato de la pobreza tenemos que sumar en la herencia recibida, el 47% de la población del conurbano bonaerense no tiene agua potable. Más del 70% después de 10 años de crecimiento no tiene cloacas. Por lo tanto, la corrupción tiene una contracara muy clara, que es la obra pública que no se hace y es la que falta hoy para dar también condiciones para sacar a los pobres de la pobreza. Ahora bien, seguramente este gobierno tiene 9 meses de responsabilidad y no estamos con las decisiones... ¿Pero por qué con esos números no pudieron amortiguar? Lo que digo, la herencia recibida, rápidamente, la herencia recibida fue tan fuerte, y para sacar la pobreza en términos estructurales en la Argentina es un proceso en donde primero se crean condiciones económicas que se crearon en los primeros 6 meses, luego inversiones, porque es la inversión la que genera empleo para definitivamente sacar a un pobre de la pobreza. Esta es la etapa. Se crearon las condiciones en los primeros 6 meses con la salida del cepo cambiario, con una serie de decisiones, y estamos en una etapa en donde el foro de inversiones, por ejemplo, es un dato concreto en donde hay 3.000 empresarios de 68 países que piensan en invertir en la Argentina y que analizan esa posibilidad. Obviamente que en el mientras tanto hay que tomar decisiones como gobierno y seguramente hay que tomar más decisiones. Ahora, ¿tomamos decisiones de política social? Sí, tomamos decisiones de política social. 300.000 personas hemos incluido más para universalizar la asignación por hijo. 2.400.000 personas en la reparación histórica de los jubilados. Pero obviamente por eso, porque la solución definitiva es el trabajo. Salud. Fíjate en obra pública, en donde Macri y Rogelio Frigerio plantean, yo hace un mes, cuando planteaba el tema de la obra pública, todavía no estaba el dato, 5.000 puestos de trabajo en la construcción se generaron en agosto. Obviamente, ¿queríamos que fuera antes? Sí. Pero hay un proceso que se está poniendo en marcha y lo importante es que ese cambio también va de una mentira y de un relato absolutamente hipócrita como el que acabamos de ver hacia la verdad. Que la verdad es dolorosa, absolutamente. Ahora, a pesar de lo que digan y que por ahí Brancatelli y muchos del kirchnerismo digan que representar a los pobres, la verdad es que el más dolido con estos datos es el presidente de la Nación. Porque pobreza cero se fija como un objetivo. Pero absolutamente se fija como un objetivo hacia dónde vamos. Si sería más dolido, no hubiese tomado la medida que tomó. Si le dolería, la pobreza no tomaría medidas que vayan justamente hacia el ajuste y hacia los que más sufren. Bajar la inflación. Bajar no hubiese mentido. No te interrumpí, pero no está capacitado para resolverlo, que dé un paso al costado y que le deje a ni kirchnerismo ni Macri. Tienen una hipocresía ustedes del kirchnerismo. Menos del 5% decían, claro, si vos calculás que del 5% al 30 y pico creamos la pobreza nosotros. Y siguen tomando medidas que hicieron un relato mentiroso. Y nosotros lo que estamos diciendo es la verdad. ¿Que es dolorosa? Absolutamente es dolorosa. La mentira, con la herencia, con que se robaron el futuro de los niños y de los abuelos. Se robaron el futuro de los niños y los abuelos. En primer lugar, creo que a todos nos indigna absolutamente este número de pobreza, que es gente en la pobreza, y mucho más en un país que es un país rico. Que es un país con recursos naturales, con recursos humanos, con riquezas en cada una de las regiones del país, y sin embargo tenemos 30% de pobres. Y un país que creció además, porque la economía ciertamente del 2003 al 2008 tuvo un crecimiento importante. Entonces yo creo que, y ahí comparto bastante, hemos vivido en los últimos años una mentira y no se puede seguir viviendo una mentira. Entonces, partir hoy de decir, bueno, vamos a blanquear la realidad, vamos a medir bien y vamos a tener un diagnóstico, es un paso. Desde luego que yo creo también que los primeros meses han sido difíciles, porque no hay que negarlo. O sea, no es que en los primeros meses sirvieron para bajar la pobreza, sino que hubo un leve incremento que tuvo que ver con que la evaluación tuvo un impacto y sobre todo con que hubo inflación alta en los primeros meses. Pero no le faltó, Adrián, lo que quiero decir es, porque si vos venís de un desastre
y venís de una banda de mentirosos, No, pero vos tenés que tener la reacción suficiente para no fomentar mayor cantidad. Porque, perdón, quiero decir una cosa. Diego tiene razón, las ideas fueron buenas. El problema es que atrás de cada idea ve un choreo. Pues si armamos cunita, decís, che, qué bueno, ayudamos a las madres con problemas, robamos 400 millones, sonrisas para todos. Otro despelote porque ni siquiera pueden notificar a la señora de Máximo Kirchner porque no tiene un domicilio para que la puedan notificar a cargo de ese plan. La señora Milagro Sala, un plan divino de vivienda, un choreo infernal. Pero ustedes no tuvieron reacción, porque es más rápido, Adrián, con una inflación Lo que te digo es una de cosa, 7 en abril. déjame decir una cosa que me parece que es importante. Más rápido. Que hay que poder afrontar el tema claramente, que una cuestión es la generación de empleo, que no se puede generar empleo en una economía desordenada como estaba, una economía colapsada como estaba, y había que ordenar la macroeconomía. Que en el marco de ese ordenamiento los primeros meses fueron difíciles, pero también es cierto que hoy el dato por ahí más, el aliciente más importante es que la inflación comienza a bajar en forma importante y que por primera vez el incremento de salarios... Ahora, lo que quiero ordenar es despedir gente. Pero yo lo que te quiero decir es una cosa. Echaron 180. No es palabra. Santiago, pero además no quiero discutir. Sí, ¿Sabés lo que quiero decir? Lo que me parece es esto. O sea, yo quiero que seamos conscientes de dónde salimos, ¿no? Porque si no... Aún yo puedo reivindicar algunas cosas importantes. La asignación universal por hijo creo que todos la podemos reivindicar como una gran política social. Ahora, durante 10 años, muchachos, la Argentina pasó a tener 30% de pobres. En el año 2006 había 27% de pobres, medidos por el INDEC. Y a partir de ahí, en vez de resolver la situación, se dedicaron a mentir. Porque de 2006 al 2015 la situación económica empeoró y la situación social también. ¿Cómo puede ser que en algún momento nos hayan dicho que había 5% de pobres en la Argentina? Se dedicaron a encubrir y a mentir. Y me parece que vivimos en la mentira durante todo este tiempo. Ahora hay que resolverla. Una década. Sí, un minuto. Me parece que lo que primero que habría que separar, una cosa es una política equivocada que pueda tener un gobierno del otro, y otra cosa es una política de inescrupulosidad absoluta que significa, por ejemplo, a los chicos de Córdoba no comen, no les damos la plata. A los chicos de San Luis no les damos la plata. A los hijos de Félix Díaz y a la familia no comen. Es decir, tener la inescrupulosidad de cagarse en chicos que tienen los mismos problemas que cualquier chico, pero simplemente porque el padre o porque el gobernador no me gusta, a esos no les damos de comer. Esto está hablando de que el amor por los chicos no es real, sino que simplemente es yo lo amo si me conviene. La otra parte es que si me conviene amar a los chicos, si yo quiero a los chicos en serio, no les hago pelota a la educación como se hizo durante estos 12 años. Porque lo único que vos le podés dejar como valor real a un chico, porque viene el vendaval te tira la casa abajo, se te arruina el campo. Lo que no te pueden sacar es lo que tenés adentro de la cabeza. Y adentro de la cabeza no les han puesto nada. Realmente arruinaron la forma de pensar de los chicos, arruinaron la forma de enseñarles, y eso no tiene arreglo. Y yo creo que eso realmente no tiene vuelta atrás, porque hay chicos que no han comido bien, que han sido mal educados, y son chicos que hoy, seguramente, cuando tienen 15, 20 años y tengan que salir a trabajar, no van a poder conseguir trabajo. Que nosotros veamos, que nosotros veamos la asignación como una gran política social, que es lo que dice acá Pérez, a quien quiero mucho de manera personal, pero eso no es una gran política, es una aspirina, es una desgracia que después de tantos años del país más rico de América, un país que llegó a tener el mismo Producto Bruto que todo el resto de Latinoamérica junto, tenga que salir a hacer una asignación por hijo para resolver los problemas que los políticos de todas las clases no supieron resolver. Entonces, para mí, eso que Adrián ve como una gran política social es la demostración palmaria de nuestro fracaso. Lorencino, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, las políticas públicas se miden por resultados. Entonces, cuando uno ve este resultado, claramente fracasamos los que gobernamos, los que fueron oposición, con las responsabilidades que cada uno tenemos. En este tema y en materia de seguridad creo que son las dos deudas que de la democracia tenemos claramente, y seguramente los que gobernamos tenemos más responsabilidad que aquellos que no gobernamos. Ahora, también hay que ser muy claro, como decía Diego, podemos discutir y digo, me parece, respetémonos cuando opinemos, porque si por uno creer en una idea o defender un gobierno está invalidado, me parece que no es el camino tampoco, Pablo. No, invalidado no, pero tienen que decir, fuimos un gobierno de corruptos. No, pero no estoy de acuerdo, por eso es mucho más profundo el tema. Pero, no dar vueltas, como 5%. Por favor, déjalo terminar así. Tanta pavada. No es pavada. Yo no Mentiras son. No te desacredito. Vos tenés que también aprender a escuchar otros puntos de vista, aunque no estés de acuerdo. Sí, pero si me decís 5% de pobres... Yo no estoy diciendo... No lo digo por vos. Yo estoy diciendo, las políticas públicas se miden por resultados. La pobreza y la inseguridad que hoy tenemos claramente mostró que en los 35 años de democracia fracasamos. Mal. Está claro. Ahora,
tomemos los últimos 10 meses, porque la gente votó un cambio, la gente tuvo la oportunidad política, en eso John y yo creo que la gente tiene un elemento que es votar y votó un cambio. ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? Votó un cambio. En estos 9 meses, la verdad que, y ahora hablemos del presente, después si quieren deslindamos responsabilidades judiciales, administrativas, políticas para atrás. Pero hoy estamos en un gobierno que tiene 10 meses. Es nuevo para 10 meses, pero la verdad que lo que más me preocupa, y en esto lo he dicho todas las veces que he venido acá, y lo vuelvo a decir porque me parece que es lo más preocupante, es que los problemas no empezaron el 10 de diciembre. Ahora, no ha habido ninguna política activa, clara, de un Estado presente para resolver ni la inflación, ni la inversión pública, ni la educación, ni la pobreza, ni ninguno de los temas estructurales agravados, justificados, creados por el gobierno anterior, pero este gobierno claramente no ha hecho ningún gesto. Y lo más grave, que pasan 10 meses y uno lo escucha a Macri, no hay ningún gesto de convocar a la CGT, la vienen peloteando, a los otros los vienen peloteando. O sea, no hay una decisión de decir, armemos una mesa, este tema es de todos, Guido, de los que gobernamos antes y de los que gobiernan ahora. Mauricio Macri, ¿cuándo va a convocar a los actores sociales para encarar este tema seriamente? ¿O va a seguir con el eslogan pobreza cero o se va a excusar? A mí lo que más me preocupa, perdón, termino, Paulo, para dejarme terminar la idea. Sí, dale. Lo que más me preocupa de este gobierno, que como venimos de una etapa de poco diálogo, con casi nada de diálogo, hacernos creer que dialoga, está poniendo en valor algo que no es verdad. Porque el diálogo real hubiera sido que ante estos dos problemas, inseguridad y pobreza, convoquen ámbitos reales de decisión. Recordemos lo que fue el gobierno de Duhalde, del que fui parte. Con vos. ¿Qué pasó? En un país que estaba devastado se convocó desde la iglesia a los distintos sectores y pusimos a reconstruir el tejido social, el Estado y lo que no había. Te falta una parte. No digo que estamos en esa situación, pero la verdad que Macri no hace ningún gesto para resolver este tema, es solo voluntarismo. Vos tenés razón, profundizaron, encontraron una economía absolutamente, iba a ser peor. Y que tal vez si ganaba Daniel Scioli, iba a tener que hacer algún tipo de modificación. Profundizaron. Pero también sería bueno que diga, no puede ser que la presidenta líder de Mi Espacio el año pasado diga que teníamos 5% de pobres. Casi. Eso no es real. No recuerdo, eso no es sé real. qué cosa. Eso no es real. No, pero lo tienen que ustedes descalificar todos. Pablo, lo dijo en el año 2015. Eso no es real. 1993. Tampoco es real y me parece que es falta de respeto Macri diciendo la pobreza cero era un ideal. No, Macri, vos dijiste que pobreza cero en 4 años, entonces hacete cargo de tu error. Me diste mal. Decilo también, porque si sentís que Cristina faltó el respeto, Macri me está faltando el respeto también. Me cuesta mucho escuchar determinados razonamientos, no por Guido, con mucha hipocresía, porque hubo una década perdida en la Argentina. Vos mirá el 2006, la pobreza era 31,4% y ahora es 32,2%. Tuvieron 10 años con las mejores condiciones internacionales, con el precio internacional de la soja récord absoluto, con el precio internacional de los minerales, oro, plata, récord absoluto, con tasas de interés muy bajas en el mundo. Yo creo que se desaprovechó una oportunidad única que se complementa con la mentira. Son las dos cosas. Es haber sido muy poco eficaces bajo un relato de redistribución del ingreso falso, que se complementa con algo mucho peor, que es la negación sistemática, que era lo que yo decía antes, montar todo un sistema perverso y persecutorio a través de patotas, como por ejemplo la de Moreno, para mentir, que concluye con el discurso de Cristina el año pasado y con un premio en la FAO, un falso premio en la FAO, el organismo que combate justamente la desnutrición infantil y todo esto. Sí. Y no es ni siquiera relato, lo peor que se le puede hacer a los pobres es que haya inflación. Porque todos los que estamos acá, si tenemos una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, tenemos forma de zafar de la inflación. Los que no pueden zafar son los que viven del efectivo. Y ni te cuento con una economía que sigue manteniendo valores del 30% de trabajadores en negro y una economía informal del 40% que se maneja todo con efectivo, no tiene respaldo para la inflación. Y el gobierno anterior reivindicaba la inflación, no es que la combatía a los que la publicaban, pero reivindicaba, decía que un poco de inflación no hace mal. Claro, puede ser que a él, a mí no me haga mal, porque yo me bicicleteaba 18 cuotas para viajar al exterior, pero el pobre no bicicleteaba con tarjeta la comida. También fue una política, eso no fue que se les chispoteó, se les escapó.
Fue una política. Mantener la inflación es una política para que haya pobres y para que esos pobres dependan de la ayuda estatal. Una información y una opinión. La información es que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, acaba de anunciar que el gobierno está dispuesto a dar el bono de fin de año que está negociando con los sindicatos como modo de paliar la pérdida de poder adquisitivo. Esa es la información. Ahora, respecto de lo que se estaba discutiendo aquí, yo pediría memoria, verdad y justicia. Así como estábamos hablando del nunca más de la corrupción, haciendo un paralelismo con la dictadura y los derechos humanos, los derechos humanos también en las sociedades modernas se miden por esto: la pobreza, la indigencia, la falta de acceso a lo más elemental, la salud, la educación. Entonces, si hablamos de derechos humanos, porque estar hablando de los pobres hoy es hablar de derechos humanos, yo pido memoria, verdad y justicia. Y le pido memoria a los que gobernaron los últimos 12 años. Y les pido verdad. Yo creo que eso sí hay que discutirlo, no hay que dejarlo pasar. Quizá es un poco autorreferencial porque tiene que ver con nuestro rol como comunicadores. ¿Sabes la cantidad de veces que le preguntamos aquí a representantes del gobierno anterior, al ex ministro Aníbal Fernández, a muchos dirigentes? Pero como es cierto que el 5% sí, y cuando te decía, mira la Statistics Bundestat, que hasta me da gracia y vergüenza repetirlo, de Aníbal Fernández, ratificando ante todos los periodistas que le preguntábamos que él tenía la razón y la verdad porque en Alemania había más pobres que en la Argentina, 5% de pobres, 1.2 de indigencia. ¿Cómo pasamos de esa realidad que nos querían vender a la que hoy conocemos? Entonces, a mí me parece que la memoria, la verdad y la justicia tienen que ser el leitmotiv de esta década que empieza ahora. La escuchamos a Margarita Barrientos con respecto a este tema, lo que decía. Ella le da de comer por día a más de 2.000 personas, a más de 2.000 chicos. Mirá. Sacar los planes y dar trabajo digno. Margarita Barrientos, referente de los humildes, pidió un cambio de fondo en las políticas sociales y habló sobre el grave estado en que se encuentran los más vulnerables. La verdad que uno siempre quiere que diga la verdad sobre el índice y yo creo que es el momento que hable, ¿no? Con la verdad, ¿no? Nosotros lo venimos sufriendo de hace mucho tiempo, tenemos muchísima gente todos los días, tenemos más abuelos, nosotros venimos acumulando de año a año, siempre hemos tenido, pero el año pasado nos ha llegado un tope máximo, igual que este año, ¿no? Este año también ha sido muchísima la gente que se acercó al comedor. Había mucha gente que, bueno, tenía una changuita, un trabajo, todo eso se ha perdido, ¿vio? Mucha gente quedó totalmente desocupada, ¿no? Bueno, al no haber obra, la desocupación es mucho más grande. Hay mucha gente que vivió siempre de los planes, ¿no? Debiéndole favores a los políticos, y yo creo que eso tendrían que sacar y dar trabajo digno a la gente, ¿no? Se ha perdido la cultura del trabajo por completo. A ver, padre, ¿qué pasa con una ayuda como un plan que la verdad que está bien para que la gente pueda rearmarse, pueda salir, pero nunca termina de llegar el trabajo? ¿Cómo cala eso en la sociedad? Bien, yo estaba haciendo memoria de lo que sé de Jesús. Hablo como sacerdote. En los evangelios, 3 cosas le preocupaban a Jesús en su historia, en ese ser parte de la historia humana. La salud de la gente, y entonces realizaba milagros de salud. Inválidos, ciegos, todos los abandonados y excluidos. Le preocupaba el alimento de la gente, entonces realizaba milagros de multiplicación de los panes. Le preocupaba y le decía a sus discípulos, ¿y esta gente qué va a comer? Y le preocupaba, por último, la instrucción, la enseñanza de la gente. Y los evangelios dicen que instruía, enseñaba. O sea, que la gente llegara a tener la capacidad de pensamiento para proyectar su propia vida. Pero en base a esos 3 aspectos: salud, alimento y capacidad de pensamiento. ¿Sí? Que es lo que, de algún modo, lo pongo como un foco, ¿no?, en la realidad de hoy, y es lo que está faltando. Yo creo que un plan social no alcanza para esos 3 aspectos. Hoy día no alcanza. Le puedo dar, Santiago, ejemplos feos, ¿no? Muy feos. Feos, por lo que vive la gente. En el barrio y algunas zonas de San Martín no hay cloacas. Fundamental para la salud. Fundamental. Y, por ejemplo,
en una casa de 2 plantas, el baño de arriba, descarga a veces en la calle, donde están los perros, van, lamen, y luego el chico juega con el perro. Imagínese usted la contaminación, esa cadena de contaminación en niños. Y luego, haber visto personas desnutridas, niños desnutridos, dan ganas de llorar. He bautizado chicos andando por el país, el noroeste y en el norte argentino, hace 10 años. He vuelto por otros motivos, por fiestas patronales, y el chico está desnutrido. Y los bauticé hace 10 años atrás. No hablo con ninguna animosidad política, hablo de la realidad. Lo que veo. Claro. Lo que veo. Sí. Digo, la descripción es precisa y preguntémonos por qué. Porque es cierto que el plan social solo no alcanza, como decía Margarita Barrientos. Falta, como decía el padre, capacitación en oficios, falta crédito hipotecario para que la gente pueda tener una casa y no dependa todo el tiempo del Estado. Pero preguntémonos por qué no pasamos a la fase 2 y a la fase 3. Muchos prefieren sostener esa relación clientelar. Muchos políticos, eso lo explica muy bien Aullero, un sociólogo brillante, Javier Aullero. Pequeñas ayudas individuales, bolsones de comida, lavarropas, el trámite de la discapacidad, para tener una relación casi de amo-esclavo. Eso se dio, no con el kirchnerismo, es histórico en la Argentina, pasó con todos los gobiernos militares, de la democracia en adelante, pero nunca se pudo romper. Entonces, tiene mucho más déficit cuando vos te presentás con un relato progresista. Pero te cierro con esto. Ayer, hablando de esto, de clientelismo político, Pichetto, cuando lo interpelaban a Marcos Peña, dijo una frase muy rara que pocos medios hoy retomaron. Esperemos que podamos recuperar la economía. Cuiden fin de año, dijo Pichetto. ¿Qué quiere decir? Cuiden fin de año. Nosotros presentamos un proyecto con Abal Medina de cara a esta realidad. Se nos vienen las fiestas, se nos viene fin de año. Cuiden fin de año, dijo Pichetto. ¿Qué quiso decir? Yo creo que de ahora en adelante y con lo que se ha conocido y con la verdad de la cosa, los políticos deberían evitarle hablar a los pobres en campaña, que los usan tanto. Los usan como marketing político, pero no les importa, me parece, que absolutamente nada. De hecho, los índices son vergonzosos. Está con nosotros Sandra González. ¿Cómo te va, Sandra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos en su momento denunciaste a Moreno. Yo me peleé con Moreno en una reunión donde, bueno, empezábamos a hablar de los precios, que no se podía seguir hablando, que, bueno, y me echó de la reunión. Me echó, me hizo una denuncia penal, me persiguió. ¿En qué año fue? 2012, ¿no? 2012. 2012. ¿Para que lo vemos y después nos contás? Dale, dale. Mirá. Si no es lo mismo hay que explicar. Si no se explica, es lo mismo. Y no es lo mismo. Pero nosotros, perdóname, nos cansamos de decir... ¿Podés levantar la mano y pedir la palabra? Y si no te la dan, no hablar, porque es una reunión donde después se va a dar la palabra a los que soliciten la palabra. Si querés, levantá la mano. Bueno, entonces no tenés la palabra. No tenés la palabra. No tenés la palabra. Si no levantás la mano y se te da la palabra, no tenés la palabra, porque no pueden todos al mismo tiempo hablar cuando quieren. Es una metodología que se ha consensuado de funcionamiento. Si no estás de acuerdo, levantá la palabra, levantá acá en una reunión delante mío. Punto. Si no levantás la mano y se te da la palabra, le voy a pedir que te retiren de la reunión. ¿Está claro? Oye, por favor, la sacan de la reunión, se retira de la reunión. Listo. Hasta luego, gracias por venir. Si alguien pasa y quiere retirar, bueno, no te doy. Cuando te dé la palabra a la subsecretaria, será. Ahora no. Ahora no. Autoritarismo puro. Por favor, la retiran a la señora. La retiran a la señora. ¿Por qué no vas a decir? Por favor, la retirás a la señora de la reunión, porque no se ajusta a la metodología. Y si alguien más considera que se tiene que retirar de la reunión, no hay ningún inconveniente. Todo está grabado y se va a subir en internet así. Ahí está, yo soy la vez. Sí, bueno, ustedes vieron y ahí ahora es distinto igual, ¿eh? Sí. Sí.
ahora sí. En ese momento había que pararse, había que enfrentar. En ese momento tenía el poder real del Estado. La persecución fue terrible. Llamados, que no podía hablar. Me sacaron el registro de Adecua como asociación de consumidores. Me hicieron una denuncia penal. La verdad que pasamos años sumamente complicados, sin poder hablar, sin poder decir nada, amenazándonos. No se podía hablar de precios, no se podía hablar de precios, no se podía hablar de inflación, no se podía hablar de nada. Y se los puedo garantizar porque lo hemos vivido en carne propia. Recién cuando se hablaba de inflación, no se podía decir la palabra inflación. Y la inflación viene desde hace mucho tiempo. Y la verdad, nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a otra asociación, le ha pasado a Polino, y a todos los que hacían relevamientos de precios, no los pudieron seguir haciendo. Esto es una realidad, esto lo vivimos y me parece que no nos tenemos que olvidar tampoco. Claro, bueno, por eso cuando ella dice no se podía, el no se podía parece una abstracción respecto de que, bueno, era difícil incorporar el tema. No, el no se podía se traduce en persecuciones, amedrentamientos, multas económicas, imposibilidad de seguir trabajando para muchas agrupaciones. Entonces, hay que ponerlo en palabras. Y yo creo que muchos de estos funcionarios deberían haber sido sometidos a juicios por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos e inhabilitación, me animaría a decir, para ejercer cargos públicos. No se puede trabajar así desde el Estado. Sí, por favor. Santiago, lo peor es de dónde veníamos, ¿no? Porque cuando entra Moreno a ser un hombre fuerte en el gobierno, 2006-2007, la Argentina venía de crecimientos del 8-9% del PBI anual, superávit gemelos que eran abismales, recaudaciones récords, como decía Johnny, un precio de la soja increíble que le daba con un tipo de cambio alto al Estado, digamos, recursos para las arcas del Estado monumentales. E inexplicablemente en el 2006 empieza la inflación. Cuando empieza la inflación, Néstor Kirchner echa a Roberto Lavagna, el hombre fuerte en la economía pasa a ser Guillermo Moreno, con un ministro de Economía que era más o menos, digamos, estaba una figura dibujada. Y entonces ahí empieza la inflación. Y la inflación fue el peor cáncer, como decía Liliana. Pero Mariano, yo puedo entender muchas cuestiones. Lo que no puedo entender en el momento que niegan una cifra. Un gobierno nacional y popular que esconde una cifra de los más humildes. Para eso entró Moreno, para romper el termómetro del INDEC. ¿En qué año se corta el INDEC? ¿En qué año? 2006. Final del 2006, principio del 2007, se corta el INDEC. Y lo peor de todo, y esto como sociedad también lo tenemos que visualizar, decían y argumentaban que la ruptura del índice de inflación era virtuosa porque con eso se podía mentir sobre el SER. Claro. El índice del SER era el coeficiente de estabilización de referencia por el cual se indexaba los bonos de la deuda pública, y entonces al romper el índice pagábamos menos deuda. Era patriótico romper el índice, pero al mismo tiempo empezaba la inflación y toda la política de ampliación de derechos que mencionaba Brancatelli, planes sociales, digamos, todo lo que eran los decodificadores, televisión gratis, fútbol para todos, toda esa ampliación de derechos fue, en realidad, terminando en el 29% de pobreza, y el único derecho que no se amplió fue el de enseñar a pescar, porque en realidad le daba mucho pescado Cristina Kirchner a la gente, pero no le enseñó a pescar. Es decir, nunca se hizo un plan de capacitación, y hubo un intento en el gobierno, y en ese momento estaba Julio Cobos de vicepresidente, de instalar un servicio cívico de capacitación laboral que era justamente para capacitar a millones de personas, que hoy se debería emplear con Mauricio Macri en la presidencia, capacitar a miles de personas, un servicio de capacitación masiva en oficios. Eso Cristina lo rechazó. Sí, y esto que dice Mariano es cierto porque Julio lo implementó en Mendoza, el servicio cívico voluntario para todos aquellos chicos que no estudiaban ni trabajaban, para darles un oficio y para utilizar la infraestructura de nuestros cuarteles, de nuestro ejército, y poder capacitar a estos chicos dándoles una beca. Pero
Yo quería referirme al tema del índice del 32% y la verdad que indigna y duele. Indigna y duele en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Esto es 10 veces más su población, estamos hablando. Y estamos hablando de que la mentira en la estadística oficial no fue gratuita o no fue sin consecuencias, porque cuando vos mentís y cuando vos decís que tenés un índice de pobreza inferior al 5%, lo que estás haciendo es invisibilizar a muchísimos argentinos a los cuales no direccionás políticas públicas. Porque si vos decís que hay 8 millones de argentinos que no son pobres, en definitiva la atención y la erradicación de la pobreza se dirige y se direcciona... Sí, pero hay cosas que Cambiemos tampoco está haciendo. Mirá, pero fíjate, yo estábamos hablando un minuto, estábamos hablando fuera del aire recién. Yo ayer lo comenté, venimos del interior. ¿Usted también es de La Barría? Sí. Bueno, ¿cuántos shows han ido a las fiestas? Ya ahora, en este año, han llevado un show de Los Cafres y de Capanga. Bueno, me encantan los shows, me encanta que toquen bandas, me encanta todo. Muy Ahora, caro. cuando vos estás un minuto, cuando vos estás en un nivel de urgencia como el que estamos pasando, y cuando la gente tiene que ir a pintar el colegio, ir a colaborar con la cooperadora del hospital porque si no no hay insumos, digamos, hay cosas que no se siguen entendiendo. ¿Cómo pasan? Porque ustedes se quejan tanto del kirchnerismo, pero en cierto punto se termina siendo lo mismo. Hablamos de urgencia, hablamos de chicos que por ahí no tienen para comer, hablamos de chicos que se mueren desnutridos en la República Argentina al día de hoy. ¿Cómo no se a mí lo que me extraña un gobierno que saca una bandera de pobreza cero es cómo al día 1, al momento 0, no sale a utilizar todos sus recursos para tratar de ayudar a la gente que no puede proyectar, ni esperar, ni pensar en un futuro. Coincido en algo muy importante que decía Levinas. La política social es cierto que no es la solución definitiva. Ahora, es la transitoria y por eso las políticas sociales no solamente que hay que continuarlas, sino que hay que fortalecerlas. Por ejemplo, Carolina Stanley, el 87% se fortalecen los programas de alimentación para el año que viene. Porque es alimentación, porque es educación, por eso se va a la creación de 3.000 nuevos jardines de infante en los próximos años. Pero también hay un proceso para la solución definitiva que es condiciones, inversión, empleo. Esa es la condición definitiva para realmente erradicar la pobreza, que lleva tiempo. Te doy un ejemplo concreto. Cuando se asume en el Ministerio de Obras Públicas se encuentra el 100% de las obras paralizadas, se encuentran deudas por 8.000 millones y se encuentran sin licitaciones. Obviamente que los primeros meses se tuvo que auditar, se tuvieron que hacer las licitaciones. Ahora, ya hay hechos concretos. Hace unos días, por ejemplo, se empezó la obra recibiendo las máquinas para 250.000 personas en Villa Fiorito de cloacas. Digo, son cosas concretas que ya se están mostrando. Pero hablamos de comedores que están recibiendo cada día más cantidad de chicos. No hay chicos que van a comer. No hay dudas, por eso hay que generar política alimentaria, educación en el corto plazo, pero lo definitivo es inversión. Los chicos no pueden esperar para comer. Pero y por eso, a ver. Hablo de sentido común y de cuestiones básicas, elementales. Uno no espera. Pero a ver, obviamente. Soluciones mágicas, ¿no? Obviamente que lo que parte de la verdad es que esto no se soluciona de un día para el otro. Y parte de la verdad de que 10 años de despilfarro, de inflación y de corrupción no se soluciona de un día para el otro. Juan, pero me parece... Mucho menos se soluciona si le vuelven a dar a Cristóbal López un trabajo que le acaban de dar. No, me parece que lo que... ¿Por qué le da a Cristóbal López de nuevo? No, me gustaría saber. Bueno, lo que está planteando Santiago, me parece, son soluciones de fondo. Yo pensaba en el laburo en blanco. Si vos tenés 34% de gente que está en negro... Digo, estábamos diciendo que acá hubo una mentira durante una década, durante 10 años, una ficción de pobreza. También tenés que tener en cuenta que hubo sindicatos que avalaron esas negociaciones y que nunca se quejaron por una problemática enorme que la Argentina, que es el laburo en negro. Si vos tenés 75% empleadas domésticas en negro, y acá todos, 75% empleadas domésticas, 49% de la construcción, y nunca lo escuché a Gerardo Martínez de la UOCRA quejarse de la construcción, del empleo en negro, 46% del sector agropecuario, nunca lo escuché al Momo Venegas quejarse de esto, de la UAT, 35% del sector gastronómico, no lo suelo escuchar a Barrio Nuevo hablar de esto, y 30% del sector comercio, no lo suelo escuchar a Armando Cavalieri quejarse de esto. Bueno, ataquen la cuestión de fondo. Los sindicalistas muchas veces miran para otro lado. Generen laburo genuino. Coincido con lo siguiente, que es, creo que vamos a coincidir mucho que hay dos ejes para trabajar y fuertemente y rápido, que es la generación de empleo
y una educación y capacitación para que efectivamente la gente pueda tener un empleo de calidad. Y esos dos ejes hay que trabajarlo. También es cierto, no se puede ser hipócrita de pensar que enseguida se va a poner una economía que estuvo estancada durante 4 años, que va a haber rápidamente crecimiento y rápidamente generación de empleo. Mientras tanto, pero ¿sabes qué pasa? Pero entonces, me parece que... No, y creo que hay todos estamos preocupados realmente, pero me parece que estaría muy mal mentir y decir, mira, esto se va a resolver rápidamente, porque es mentira. Porque si salimos de la mentira no queremos resolver de nuevo con mentira. No, pero... La verdad es que lo que tiene que haber en la Argentina es una economía que sea nuevamente razonable, bajar la inflación, que haya inversiones, porque en algún momento, digamos, si no hay inversión, la Argentina no va a crecer. Y la Argentina necesita tener por lo menos un 25% de inversión en relación al PBI para tener un 4% de crecimiento. Entonces, esas condiciones hay que generar. Pero lo que digo es, y en el mientras tanto, yo entiendo que algunos digan, no, los planes sociales, yo lo entiendo como una situación de transición, pero que era necesario. Por eso reivindiqué de alguna forma la asignación universal, porque efectivamente, si vos tenías 50% de pobres como tenías en Argentina, tenías que poner una política social de transición, claro. Entonces, y eso fue así. Y yo creo que ahora no es que, a ver, también hay que decir esto, yo creo que se han tomado algunas medidas en términos sociales que lamentablemente, como la inflación fue alta, no tenían impacto, pero las medidas no han sido equivocadas, han ido en la línea correcta. O sea, ampliar la asignación universal fue correcto, reducir IVA para canasta básica fue correcto, bajar la presión tributada para las pymes fue correcto. O sea, son políticas correctas en un escenario incorrecto, que es el escenario heredado con una economía que es un quilombo. Porque la economía estuvo razonablemente bien hasta el año 2006 y la destrozaron a partir del año 2006. Sí, con los diagnósticos coincidimos todos, Adrián. Ahora, por favor, reconozcan que estos 9 meses hicieron todo mal. Todo mal hicieron. Porque lo primero que hicieron, el tiempo que cobraron el dólar futuro, esos no pasaron malos momentos. A los que les bajaron las retenciones están bárbaros y lo más venta de camionetas hay en el país ahora es con la venta de camionetas. Por favor, le bajaron las retenciones a la minería. No, pero reconozcan digamos, lo que hicieron y no vinieron las inversiones, porque las inversiones no van a venir si están con marchas y contramarchas como hicieron con los tarifazos. Bueno, a ver, le sacaron la plata del bolsillo a la gente, reconozcan lo que hicieron mal esto. Adrián, por favor. Lo que quiero decir es, si vos decís, se hizo todo mal, es mentira. Si vos decís, hay cosas que estuvieron mal, te digo, está bien. La de tarifas creo que estuvo mal, pero no se hizo todo mal. Se tomaron determinadas medidas desde el punto de vista social que fueron acertadas, difíciles pero acertadas. Pymes. ¿Cómo vas a tener empleo si las pymes están destruyendo? ¿Sabés que en mi ciudad Cerro Negro va a despedir gente y los dos conocemos Olavarría? Van a despedir gente, Adrián, van a despedir gente. A mí me parece un poco serio. Yo no estoy de acuerdo, Adrián, con el tema de los planes. Me gusta que hable Margarita Barriento, porque lo habla una mujer creíble. Porque cualquiera de nosotros que no estamos de acuerdo que el país esté repleto de planes y no genere trabajo, nos dicen, sos de derecha, sos un autoritario, sos una basura. Lo dice Margarita Barrientos, que entiende del tema y que piensa lo mismo que pensamos nosotros, que como somos hipócritas, no lo decimos, pero lo sentimos. Pero no podemos tener una sociedad, vos decís, los planes son de tránsito. El macrismo en el presupuesto del año que viene tiene más planes que el kirchnerismo. Y el Papa lo dijo también, tercera generación de familias con planes. Y vivir de un plan no es vivir dignamente. Yo cobro 2 lucas y tengo una inflación alarmante como la que tuve hasta ahora, vivo en la pobreza. Entonces me parece que la idea es buena, pero Argentina la movió, porque tiene que ser la muleta, la herramienta para conseguir el laburo. Llenamos de planes y ustedes ahora tienen más planes que los kirchneristas. Lo que te digo es, era muy difícil en ese escenario no tener programas sociales. Había que tener planes sociales. Lo que no podés hacer es no generar estímulo para que haya empleo. El camino es el empleo, no el plan social. Lo que se generó es una situación donde el estímulo era manténganse con los planes sociales. Y con eso estamos. Y el que tenía plan social, le decías, no te salgas del plan social, porque si vos vas al blanco, perdés el plan social. Pero lo conocían. ¿Por qué no pensaron en la gente primero y pensaron siempre en los empresarios? Porque se hizo todo pensando en los empresarios, en beneficiar al empresariado y no a la gente. Sí, un minuto, si conocían este diagnóstico. Sí. Las relaciones sociales siempre tienen algún vínculo con los actores económicos. Los actores económicos que más están ganando en este momento son actores financieros. Por eso lo apoya Miguel Bain, por ejemplo, que representa ese sector. Por eso los bancos fueron las entidades que más ganaron durante el kirchnerismo. Pero yo que le quiero hacer una pregunta, usted usted fue partícipe político también en su momento. Sí. ¿Qué me culpa hace de todo este desastre? Mirá, es porque muy semejante difícil país, semejante, digamos, tener estos índices alarmantes es un papelón, sí, es una vergüenza. A ver, yo nunca ocupé un lugar de
poder de decisión, ¿sí? De generación de opinión pública, y en la ciudad tuve una gestión en organismos de control que, pese a que se oponían, porque después ahora no se hicieron ninguna audiencias, pese a que se oponían los intendentes de turno, los jefes de gobierno, lo llevaba adelante, con el riesgo de ¿qué? De tenerme que ir a la mierda. ¿Está claro? Entonces, esto es el coraje que yo pedía ayer acá, poner las pelotas sobre la mesa. Pero permitime brevemente esto, porque si no nos agitamos y hacemos catarsis, y obviamente es un tema muy jorobado, lo de la pobreza. ¿Y cuándo lo vamos a hablar si no? No, pero te quiero ir a un complemento y una reflexión. Y sobre ¿Sabes qué siento, Campolongo? Que todos los políticos hablan a futuro y le piden tiempo a gente que no tiene tiempo. Pero el problema es que Con no tienen urgencia, planes los políticos. Este es el problema. Entonces El problema es que las plataformas son etéreas. Desde que nací, que en campaña prometen y le hablan a los más pobres. Pero yo te quiero recordar una cosa, Santiago. Mirá. Vos sabés que el doctor Raúl Alfonsín tuvo que instrumentar 5 lucas no jubilado. el Plan Alimentario Nacional. El PAN. Inmediatamente La caja PAN, sí. lo tuvo que instrumentar, y ahí nacía la democracia. Yo no voy a ser un férreo idólatra de la democracia. Creo que es el peor de los sistemas, dejando de lado todos los demás. Pero acordémonos de cómo se compró la convertibilidad y cómo se financió. Las alianzas políticas que se dieron, el clientelismo que habla Johnny, y yo lo conozco al hijo de Aullero, de Carlitos Aullero, Javier Aullero. Ojo que en el libro él habla de las cosas que vos hablás, pero también dice que las emergencias te llevan a poner parches, y que entonces el que le consigue una cama al tipo del barrio es el puntero. Es verdad que es el puntero. Sí, pero también... Y no es bueno el sistema. Por eso. Campolongo, no es bueno. Pero pará, pero la urgencia hay que entender. Están los políticos que se han convertido en cazadores de emergencias. Yo he visto en Estoy de acuerdo. Pará, no, pero déjame Formosa, terminar la idea. Déjame terminar la idea. Termino y termina te la dejo. idea. Creo, sí, sinceramente, que en este rumbo que vamos, la orientación política económica no es buena. Lo vamos a ver con el tiempo. Y no es una cuestión de una nueva teoría del derrame o de decir hay que agrandar la torta para después repartir porciones. Cuando vos agrandás la torta, la forma política en que vos agrandás la torta es una manera de distribución ahí mismo. En Formosa, en Corrientes, en Chaco, yo he visto en las inundaciones, cuando llegaba mucha ayuda internacional, guardarse la mitad de las cosas en lugar de entregarlas para usarlas después en la campaña política. Son cazadores de la desgracia. Presos, Los políticos se está han convertido en bien, cazadores de la pero ¿qué vas a desgracia hacer? ajena. Chorro. Y te digo una cosa, Chorro, yo está sé que bien. generalizar es malo, pero no ando tan lejos. Sí. 29 de septiembre de 2016. En ese día vivimos hoy. 29 de septiembre de 2016. Estamos todos de acuerdo. Hoy el presidente es Mauricio Macri. Hace 293 días. Faltan 1970 para que se termine. Digo, para contextualizar esto. Todo lo malo que pasó, ya lo sabemos. De hecho, por eso la gente no votó. De hecho, por eso la gente votó el cambio. Entonces, lo que tenemos que empezar a analizar es cómo salimos de esto. En 293 días no podemos pedirle que solucionen todo lo malo que acabamos de enumerar durante 293 días. No podemos pedirle que lo cambie todo y que mejore y que vivamos en Suiza ahora. Lo que sí podemos exigir y tenemos que entender, para poner en común a todos, es que tampoco podemos vivir peor. Si la gente le creyó, si la gente votó un cambio, si la gente confió, si la gente le depositó lo poco que le queda esperanza ante un país en crisis y derrumbado, como ustedes decían. Entonces, lo que le pedimos es que no le mientan más a la gente. Fíjense ustedes, se indignaban por la plata de fútbol para todos, por la otra plata de otra cosa, en cuántas escuelas se podrían construir, en que no le den una hora más a Cristóbal López. Les molesta parcialmente la corrupción o les molesta parcialmente las cuestiones, solamente lo que es el kirchnerismo. Les voy a plantear una situación que pasa en estas horas. Rosario, complicadísima ciudad, ¿no? Con narcotráfico, con pobreza, una situación crítica. Se van a destinar 148 millones en embellecer el monumento a la bandera, que por cierto está hermoso. Pasás Boulevard Oroño, vas por bordea la costa, el monumento a la bandera está hermoso. No, van a invertir ahora 148 millones en las luces, la pinturita, el Una borde. locura, una locura. ¿Sabes quién va a tener la obra? Calcaterra, el primo Mauricio Macri. ¿Eso les indigna? ¿Cuántos hospitales se pueden hacer con 148 millones? Justo en Rosario, que está en crisis. Digo, entonces, 293 días de gobierno, todo lo que pasó es gravísimo. ¿Podemos discutir eso? ¿Hace falta? Como le dedicamos horas a los millones de fútbol para todos, que también coincidimos, se pueden construir hospitales, al primo de Macri le van a dar la obra siendo una empresa que no está radicada en Rosario y que aún así, no sé qué información habrá recibido y cómo ustedes se la daban ofertó también, más ustedes bajo se la daban. que las empresas A él y a locales. otros más, ustedes se Pero la ¿no te daban. indignan Es Levinas una que le den a continuidad. Calcaterra y 30 segundos. En Rosario, vos Rosario también para ser justo, para ser justo.
630 viviendas, bueno, pero aparte de más... las 60.000 que ya ¿Y qué están tiene que en ver construcción. eso? ¿Qué No, tiene pero lo que que ver quiero con el decir, monumento? no, Perdón. lo que quiero decir, hay 630 viviendas que se empezaron Hagan a mil más. Tiene que ver con el monumento, eso 493 que millones de decís. pesos. Pero digo, Mi tía digo para cocina muy plantear, rico. para ¿Qué plantear tiene que toda ver la eso que verdad. decís con el monumento? Porque Está lo que quiero perfecto, decir, la máquina de la obra, de la inversión, obviamente que es una máquina que se está poniendo en marcha. Pero hagan asfalto nuevo, hagan otras cosas con esa plata, ¿no? Amadou Boudou da cátedra, da charlas, estuvo en